ustedes tienen la costumbre de tomar nota del sermón? A ver, levanten su mano. ¿Quién? ¿Y los demás? ¿De verdad son tan inteligentes? Entonces invítenme, por favor, para que se me pegue esa inteligencia, porque a mí ya no se me pega tan fácilmente. Les invito, por favor, a que podamos realmente atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. No que se quede ahí como un bonito recuerdo, sino que podamos pues meditar en la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Vivimos en un mundo actualmente muy acelerado, y todo lo que ha sucedido en la pandemia ha acelerado muchas cosas, ¿verdad? Tan solamente el ver el internet, el ver videos, es increíble cómo han tenido tanto auge los videos de corta duración, ¿verdad? Ahí tenemos TikTok y ¿cuál es el otro? Huawei, ¿cómo se llama? Ok, YouTube. Entonces, videos cortos, ¿verdad? Y en el cristianismo esto nos ha hecho esperar también, puesto que ahora que estuvimos en línea, yo sigo en línea todavía con la Iglesia de Aragón, próximamente ayúdenme a orar, vamos a estar reabriendo ya. Entonces muchas de las predicaciones tuvimos que acortar los tiempos, y esto es muy interesante, cómo las personas, a pesar de estar guardadas en su casa, a pesar de estar pues prácticamente con mucho tiempo, ya no somos capaces de escuchar una predicación de 1 hora, 2 horas. ¿Ustedes cuánto tiempo consideran? A ver, es una pregunta. ¿Ustedes cuánto tiempo consideran que debe ser predicada la palabra de Dios? ¿Todo el tiempo? ¿Quién dijo todo el tiempo? A ver, levante su mano. Todo el tiempo. Ok. ¿Quién más? ¿Cuánto tiempo? Normalmente, ¿cuánto tiempo se predica la palabra de Dios en este lugar? 1 hora máximo, 40 minutos. ¿Cuánto tiempo tengo, César? ¿Me tardo lo que sea? ¿De veras? Vengo preparado, 1 hora, 2 horas, 3 horas, ustedes me dicen. ¿Sí? Puedo estar predicándoles, si quieren, así como Pablo lo hizo, hasta que amanezca. No hay problema. ¿Se dan cuenta cómo vivimos en un mundo muy acelerado? Somos cristianos de microondas. Y acuérdate bien esta palabra, cristiano de microondas. ¿Cómo es un cristiano de microondas? Rápido, ¿verdad? Le ponemos 1 minuto para calentar el café. ¿Y qué creen que me pasa? Estoy parado enfrente del horno. Sí, a ver, rápido, ya se tardó. ¿Por qué no manejan un microsegundo mejor? Debemos de meditar en esto. Fíjense que había una iglesia muy parecida a esta, y había un pastor. Sí, de esos pastores, no como el que tienen, de esos pastores que se emocionan, ¿verdad? Que empiezan a predicar y se emocionan tanto que pasan 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, hora y media, 2 horas. ¿Qué harían ustedes si se empieza a tardar el que está predicando tanto tiempo? Algunos comenzarían a cabecear, algunos comenzarían a pararse, a salir, a ir al baño, a ir a la tienda, etcétera, ¿verdad? Bien, en esa iglesia el pastor se empezó a tardar mucho tiempo, predicando mucho tiempo, ya todos así con el calor, echándose aire, ¿sí? Viendo el reloj, el pastor no acababa, ¿sí? Y él seguía, ¿verdad? Así como dice lo que leíamos, ¿verdad? Y Pablo disertaba y disertaba, ¿verdad? Hablaba y hablaba, bien emocionado la palabra de Dios. Pero en esa iglesia algo sucedió. Mientras el pastor estaba hablando, créanme que nadie se paraba, porque era uno de los pastores enojones, de que luego se enojaba con quien se parara. Bien, pues estaban aguantando mucho, ¿verdad? Pasó 1 hora, 2 horas, y el pastor seguía hablando y hablando, y ya todos por dentro bien desesperados. De repente, algo sucedió. En un silencio que se hizo en la predicación, se escuchó crack. Y todos se quedaron. ¿Qué es eso? Crack. Alguien entonces volteó hacia la puerta, y todas las miradas voltearon hacia la puerta. No veas hacia la puerta, Y se escuchaba crack. ¿Qué era? Una rana que iba entrando, ¿verdad?
Y casualmente atravesó el espacio por donde se camina, ¿verdad? Y seguía brincando mientras un silencio estaba en la iglesia, ¿verdad? El pastor estaba pasmado de lo que estaba viendo, ¿verdad? Un silencio se hizo en ese momento. Y la rana seguía brincando y gritando. ¿Cómo le hacen las ranas? El sonido que emiten, ¿cómo se les llama? ¿Croac? ¿Croacar? El pastor, impresionado, levanta la voz y dice: ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué significa esto? Y de repente un osado entre la congregación le dice: dice el Señor que dejes salir a tu pueblo. Les había enviado la plaga de las ranas. Qué tremendo, ¿verdad? Bien, te voy a seguir hablando más adelante de este pastor, todo lo que pasa. Déjame decirte que a los pastores nos pasan muchas cosas, vemos muchas cosas cuando estamos acá adelante. ¿Sí? Los pastores conocen bien a su congregación. Muy bien, vamos a avanzar. Un sueño profundo que te lleva a la muerte. Punto número 1. Un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que no le interesa la obra del Señor Jesús. Es aquel que no le interesa la obra del Señor Jesús. Fíjate lo que dice el versículo 7. El primer día de la semana, o sea, domingo, nos reunimos con los creyentes locales para participar ¿de qué? De la cena del Señor. Vamos a hablar un poquito de la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? Es el recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué pasa durante la Santa Cena? Tomamos el vino, que representa ¿qué? La sangre derramada del Señor Jesucristo. Y también tomamos el pan, que representa el pan, su cuerpo, que por nosotros fue molido. ¿Sí? Y dice y termina diciendo el Señor, y eso lo repiten en cada Santa Cena, ¿verdad? Cada vez que hagamos esto, la muerte del Señor recordamos hasta que Él venga. Hago una pregunta muy directa y contéstame con toda la sinceridad delante de Dios. ¿Anhelas el tiempo de la Santa Cena? A ver, levanta tu mano. ¿Anhelas el tiempo de la Santa Cena o dices, ay, qué flojera? Sí, hasta llego más tarde, ¿verdad? Porque hoy hay Santa Cena. Déjame decirte que los que piensan así son personas que se dicen cristianos, pero no les importa el sacrificio del Señor Jesucristo. Y perdón que esté hablando de esta forma. No les importa la obra del Señor Jesucristo. Yo te pregunto, nos reunimos cada domingo y a veces entre semana. ¿Cuál es el principal o la principal razón por la que nos reunimos? ¿Tú sabes la respuesta correcta? Tú podrás decir, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Correcto. Sin embargo, no es la respuesta correcta. ¿Por qué nos reunimos? ¿Desde cuándo se empieza a reunir la iglesia del Señor? ¿No es acaso, ciertamente, desde que el Señor Jesús muere en aquella cruz? Acabamos de pasar la Semana Santa y esto debe de mover nuestro corazón. La gran pasión de Cristo Jesús entregando su vida en aquella cruz, muriendo por nuestros pecados, derramando su sangre preciosa, y después es resucitado al tercer día, ¿verdad? Y una vez que resucita, asciende al cielo y deja el Espíritu Santo. Hace rato mi hermano Lalo en la oración recordaba esto, ¿verdad? Que ahora Cristo nos ha dejado su Espíritu Santo, nos convenía. Bien, desde que sucede esto, tenemos registrado aquí en el libro de Hechos precisamente la historia de la iglesia primitiva. La iglesia comienza a reunirse el primer día de cada semana, de la semana, ¿verdad? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué nos reunimos? ¿No es acaso para celebrar que Cristo resucitó? ¿Quién puede decir amén a esto? Cristo resucitó. Y al resucitar Cristo, tenemos vida y tenemos esperanza. ¿No es un motivo de celebración?
¿sí? O solamente lo vamos a estar recordando en la Santa Cena, ¿sí? Como un mártir de la fe, ¿verdad? No es así, hermanos. Debemos de anhelar los tiempos de reunión cuando estemos como iglesia, y principalmente cuando hay Santa Cena, hacerlo de una manera solemne, pero con una gran gratitud en el corazón. Vuelvo a decirlo, si no te interesa participar de la Santa Cena, si no has comprendido el mensaje que hay en la Santa Cena, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios que te enseñe el verdadero sentido del por qué nos reunimos, del por qué nos congregamos. Amén. Debemos anhelar, debemos de participar en la Santa Cena. Alguien que me ayude a buscar, por favor, Salmo 133. Alguien con voz fuerte, voz clara, que me ayude a leerlo, por favor. Salmo 133. A ver, ¿algún valiente? Completito, los 3 versículos. ¿Nadie? ¿No hay valientes aquí? Adelante, hermano Everardo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Continúa, hermano. ¿Sí? Que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gracias, hermano. Dice ahí el versículo 1, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. A través de la reunión que tenemos como congregación, a través de la Santa Cena, se manifiesta el amor del Señor, el poder de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso, qué agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Y dice ahí el último versículo, es allí donde el Señor ha pronunciado su bendición. Pon atención en lo que estamos diciendo, en lo que dice la palabra. Es ahí, en la reunión con los hermanos y hermanas. A ver, voltea y dale una sonrisa a tu hermano, hermana. Es aquí precisamente, no hay otro lugar, donde el Señor pronuncia su bendición y su ¿qué? Incluso dice, la vida eterna. Amén. ¿Te das cuenta qué maravilloso es estar en este lugar? Qué maravilloso es participar de la Santa Cena. Pero si tú estás en una actitud irreverente, haciendo otras cosas, distrayéndote con el celular, saliendo al baño y yendo a la tienda, parándote en la puerta porque como que te estás durmiendo, entonces medita en a qué vienes a la iglesia. El Señor se manifiesta en este lugar. El Señor se glorifica a través de tu canto, a través de tu oración, a través de tu adoración. Y Él, por supuesto, como lo dice aquí, Él va a pronunciar bendición sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre todos tus asuntos. Y también incluso dice la vida eterna. ¿Quién no quiere vida eterna? Todos nosotros, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice la Santa Cena al final, recuerden esto en memoria de mí hasta que yo venga, dice el Señor Jesucristo. Cristo viene pronto y necesita encontrar una iglesia que esté despierta. Amén. Avanzamos, punto número 2. Regresamos ahí a Hechos capítulo 20. Punto número 2. Un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que no le interesa escuchar la palabra de Dios. Ya vimos en primer punto que no le interesa mucho la Santa Cena. Pero ahora vamos un poco más hacia la palabra de Dios. Es aquel que no le interesa escuchar la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 7 al 9. El primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar el día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta
donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas que titileaban, eran velas. Como Pablo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba, y pone todos los hablaba que quieras. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, ¿cómo se llamaba? Que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. ¿Y qué le pasó? Y murió. Ok, un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que no le interesa escuchar la palabra de Dios. Dice aquí la palabra que Pablo iba a viajar al siguiente día, ¿verdad? Entonces estaba en aquel lugar con los hermanos en la fe y les estaba enseñando precisamente la palabra de Dios. Pero era tan hermoso todo lo que estaba enseñando que se prolongó, ¿verdad? Hasta la medianoche. Quizás estaban en una media velada, así como de repente nosotros estamos, ¿verdad? Pero algo pasó. Como él estaba disertando y hablaba, algunos comenzaron a cabecear. Pero Eutico, ¿qué hizo? Bien inteligente según él, ¿verdad? Se fue, ¿hacia dónde? Hacia la ventana. Yo te pregunto, en una ventana, ¿cuántas distracciones hay? ¿Qué distracciones hay en tu ventana? Tú estás en la palabra de Dios, pero de repente vibra tu celular. Hay un mensaje de Facebook. Ay, mi video ya tiene otro like. ¿Sí? Distracciones. ¿Te das cuenta? Podríamos ser cada uno de nosotros un Eutico. Y podríamos nosotros empezar a cabecear mientras alguien está hablando aquí al frente, enseñando la palabra de Dios. Y no está enseñando cualquier cosa, es la palabra de Dios. ¿Sí? Y la palabra de Dios tiene poder para todo aquel que la cree. Amén. Este joven entonces se empezaba a quedar dormido y buscó una salida fácil, ¿verdad? Se fue hacia la ventana, pero la ventana, ¿sí? La ventana no le ayudó, puesto que se quedó dormido. Imagínate ahí sentado en la orillita de la ventana, un ojo al, ¿cómo se dice? Un ojo al gato y otro al garabato, ni de aquí ni de allá, un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Eres un Eutico? ¿Así vives en tu diario vivir? Debes de cambiar esto. Debes de anhelar la palabra de Dios. Por eso te pido que anotes, para que no te duermas y para que puedas recordar el mensaje que fue expuesto. Gracias a Dios tenemos la bendición de las redes sociales, ¿verdad? El pastor sube las predicaciones y después puedes escucharlas. Espero que las estés escuchando. Pero déjame decirte que ni eso. Y seguimos en la ventana. Muchos entonces comienzan a desesperarse, como el pastor que te platicaba, ¿verdad? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y ya como que empiezas a aburrirte, ¿verdad? Y empiezas a pensar, ay, va a ser la comedia. Ay, va a ser el partido, y el pastor no se apura. Ay, ya tengo hambre. Ay, me anda del baño. Y tantos pretextos que podemos poner, pero hay una razón. Porque no nos interesa la palabra de Dios. Para muchos la palabra de Dios es aburrida. Déjame decirte que la palabra de Dios no es aburrida. Cuando tú la escuches, dice la palabra que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Y es ahí donde Dios va a transformar tu vida a través de su palabra. Amén. Muchos comienzan a desesperarse, como lo dije, ¿verdad? Hay algunos que hasta descaradamente se paran y se van al coche o se van a la tienda. ¿Cómo ves eso? ¿Le interesará estar en este lugar? Recuerda que Dios conoce la mente y el corazón de las personas, ¿sí? Hasta lo más profundo, hasta el pensamiento más profundo que tú tengas, Dios lo conoce. Hay muchos Euticos. Yo pregunto, ¿qué hacía Eutico en la ventana? A ver, pregúntate eso. ¿Qué hacía Eutico en la ventana? En una ventana, ¿qué puedes estar haciendo? Lo vuelvo a repetir. ¿Qué puedes estar haciendo?
viendo a ver quién pasa, ¿verdad? ¿Sí? Pasa el gas, ahí va el gas. Pasa la basura, ahí va la basura. Y déjame decirte que en Aragón hubo un tiempo que estábamos en un estacionamiento y pasaba la basura, pero esa basura con todo su escándalo, a todo lo que da. ¿Sí? Y decíamos desde lejos, ahí viene la basura. También sonaba la campanita y decíamos, ahí viene la basura. ¿Por qué? Por el ruido. ¿Sí? El ruido te distrae. Las personas que van pasando te distraen. Y hay un sinfín de distracciones para el cristiano. El diablo te va a estar poniendo tantas distracciones de tal forma que no pongas atención a la palabra de Dios. Hay muchos que están aquí, pero están pensando en otra cosa que hay detrás de la ventana. ¿Tú eres uno de ellos? Dile, Señor Jesús, perdona. Déjame poner atención. Que no esté yo puesto en la ventana distrayéndome de las cosas que suceden alrededor. Que yo esté atento en tu palabra, en lo que tú me quieres enseñar en esta mañana. Nuevamente ese pastor, ¿verdad? Que te contaba hace rato. Ahora seguía predicando, ¿verdad? Y continuaba en su afán de pasar mucho tiempo predicando, ¿verdad? Enseñando. Pero de repente, ¿qué pasó? Que comenzaron a cabecear, ¿verdad? Y hubo un hermano que empezó a cabecear, ¿verdad? Por más que su esposa le daba codazos, él comenzaba a cerrar sus ojos y a cabecear hasta que se quedó profundamente dormido. Imagínate cómo se sentiría el pastor Alfredo escuchando que alguien se duerme, y no solamente que está dormido, sino que ya está roncando. Déjame decirte que cuando uno se duerme en el servicio, es de los sueños más ricos que hay. ¿Cierto? Tache. ¿Quién te produce el sueño? El diablo. Bueno, este hermano se queda profundamente dormido y otra vez un silencio en esa iglesia, ¿verdad? Y el pastor se queda impresionado. ¿Cómo? Está dormido. Y lo peor, está roncando. Sí, rápidamente detiene el servicio y le dice a la persona que estaba al lado, que era su esposa, le dice, hermana, ¿puede despertar al hermano? Y la hermana le contesta, ¿por qué? Si usted lo durmió. Les digo que cada cosa que pasa en las iglesias, dale un codazo al que está al lado de ti, porque ya está durmiendo. Si lo alcanzas. Entonces, un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que no le interesa escuchar la palabra de Dios. Pero aquí no hay euticos, ¿verdad? ¿Te interesa la palabra de Dios? ¿Estás disfrutando en ese momento la palabra de Dios? Sí, porque aunque es una historia bien cortita, es una historia hermosa que nos advierte de no estar durmiendo, ¿verdad? De no estar distrayéndonos. Vamos al punto número 3. Un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que te incomoda y te despierta. Es aquel que te incomoda y te despierta. Vamos a ir del versículo 9 al versículo 12. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido. ¿Y qué le pasó? Se cayó desde el tercer piso. ¿Y qué le pasó? Y murió. Aquí, ojo que aquí dice literalmente la palabra y murió. No se fue a dormir al piso. ¿Sí? Se murió, se pegó, se golpeó por quedarse dormido mientras Pablo estaba predicando. Se cayó desde el tercer piso y murió. Pablo bajó rápidamente, se inclinó sobre él, lo tomó en sus brazos. Fíjate qué tierna historia. No se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor, ahora sí, y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto llevaron al joven a su casa ileso y todos sintieron, ¿qué dice ahí?
gran alivio. ¿Cómo dice la versión? Reina Valera. No escuché. Grandemente, gracias, grandemente consolados. Bien, un sueño profundo que te lleva a la muerte es aquel que te incomoda y te despierta. Vuelvo a preguntar, ¿qué estaba haciendo Eutico? Distrayéndose, durmiéndose, poniendo poca atención a lo que dice la palabra de Dios, a lo que estaba enseñando Pablo. Alguien que me ayude a leer, por favor, Efesios 5:14. Efesios 5:14, y menciónenlo fuerte, por favor. Efesios 5:14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrarás. Amén, gracias. Despiértate tú que duermes. A ver, hasta lo grité para que te despiertes. Despiértate tú que duermes, ¿sí? Y te alumbrará Cristo. Amén. No te duermas en las predicaciones, ¿sí? No te estés distrayendo, que sea un momento especial con el Señor. Recuerda que es un tiempo especial, no solamente con los hermanos, sino con Dios. Vas a estar aprendiendo la palabra de Dios. Despiértate tú que duermes. Realmente en las iglesias hay dos tipos de cristianos, ¿sabías? Dos tipos de personas. Los que están atentos. ¿Quién está atento? Levante la mano. ¿Sí? ¿Y cuáles son los otros? Los que se están durmiendo. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado quieres estar? Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo Jesús. Bien, debemos de dejar de poner un pie en el mundo y otro en la iglesia. Eso también habla de una doble manera de vivir. A veces vivimos con tantos problemas, con tantas cargas, con tantas distracciones, con tantos afanes, que 1 hora o 2 horas en un domingo no somos capaces de poner atención en lo que la palabra de Dios nos enseña. Hoy te invito a que puedas buscar a Dios con todo tu corazón, que puedas escuchar su voz cada vez que alguien se para aquí al frente, porque el Señor se manifiesta a través de sus siervos. El Señor te habla a través de los siervos valientes y esforzados que están acá al frente, ¿verdad? Eutico se engañaba a sí mismo, pensaba que estaba en la iglesia, pensaba que era cristiano. Quizás sí era cristiano, quizás se bautizó, quizás aceptó al Señor Jesucristo, pero estaba solamente su cuerpo, pero ¿dónde estaba su espíritu? Por ahí, viendo a ver qué hace, ¿verdad? Ya estaba aburriéndose. Eutico se engañaba a sí mismo. Dejemos de engañarnos a nosotros mismos. Pablo estaba derramando su corazón. Imagínate a Pablo hablando en aquella noche, enseñándoles tantas cosas hermosas del Señor Jesucristo, ¿sí? Recuerda que Pablo conocía muy bien la ley del Señor, ¿sí? Enseñándoles tremendamente grandes cosas a cada persona que estaba en ese lugar. Pero Eutico estaba distraído, y estoy seguro que también otros en esa congregación estaban distraídos. Pero ¿qué pasó? Se quedó profundamente dormido, se empezó a hacer así, suelo. Y no solamente se cayó, se mató. Tremendo, ¿verdad? ¿Hasta dónde nos puede llevar una distracción? ¿Hasta dónde nos puede llevar el que tengamos en poco la palabra de Dios? Nos puede llevar hasta la muerte, ¿sí? Dice la palabra, y el Señor Jesús dice: muchos vendrán en aquel día y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. ¿Pero qué les va a contestar el Señor? Apartados de mí, no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta la importancia de poder estar en este lugar? De poder escuchar con claridad la palabra del Señor. Vuelvo a decirlo, yo no retengo muchas cosas, yo tengo que estar anotando para poder recordar lo que el Señor me enseña. Te invito a que tú también puedas hacerlo. Este joven Eutico cae del tercer piso
y todos bien espantados, ¿verdad? Imagínate, está una mega predicación ahí, Pablo entregando su corazón, su vida, y de repente se escucha ¡pah! Y un gritadero en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué es lo único que logró aquel joven? Distraer, bueno, despertar también del susto, despertó a los demás, pero distrajo a toda la iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando tú te distraes, cuando tú te estás levantando, estás distrayendo a toda la iglesia. El pastor Alfredo dice muchas veces, si van a ir al baño, vayan antes, pero no se estén parando en pleno servicio, porque distraen. Distraes a la iglesia, pero también, ¿qué crees? Distraes al que está hablando. Y esto sucedió con Eutico. Distrajo a toda la iglesia, todos gritando, todos espantados, todos alborotados, y bajaron, ¿verdad? Pero también bajó rápidamente Pablo, ¿verdad? Lo abraza, ¿sí? Y se pone a orar por él, ¿verdad? Y todos, ¡ay, está muerto! ¿Qué les contesta Pablo? No está muerto. El Señor acaba de hacer un milagro. Aún con aquel descuidado, aún con aquel que no está poniendo atención, Dios puede hacer un milagro. Está vivo, ¿verdad? Ya que se dan cuenta, imagínate toda la congregación allí abajo, ¿verdad? Viendo lo que está sucediendo. Está vivo. Ay, otra vez para arriba, ¿verdad? Vamos, ya nos distrajo el muchachito, ahora vamos para allá arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Todos regresaron al cuarto de arriba, y fíjate bien lo que dice, versículo 11. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la Santa Cena, ahora sí, ¿verdad? Participaron de la Santa Cena del Señor y comieron juntos. Y luego, Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer. ¿Qué está sucediendo ahí o qué sucedió ahí? Es necesario que algo muy fuerte pase para que despertemos del sueño. Que no sea así, hermano. No tiene que suceder una desgracia para que nosotros podamos entender a lo que venimos a la casa de oración. Dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y Dios te ha invitado a ti y a mí a pertenecer a su iglesia. Él te ha invitado a que escuches palabras de vida. Entonces, ¿cómo es posible que te quedes dormido? ¿Cómo es posible que no quieras entender que la palabra de Dios tiene poder y que es especial para quien la escucha? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Pablo entonces sí, ya que regresan muy contentos por lo que el milagro que había sucedido, ahora sí todos están despiertos, todos están poniendo atención, participan de la Santa Cena, comen juntos. El poder participar de los alimentos, por ejemplo en la media velada, al final ¿qué pasa? Un cafecito, una tortita o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y hay una coinonía. Esa coinonía es la reunión de todos los santos, de los hijos de Dios, que se da precisamente en la iglesia. Entonces sí, Pablo después de esto, barriga llena, corazón contento, Pablo sigue disertando, sigue hablando, pero ahora sí todos bien despiertos. Llegaron, dice Pablo, siguió enseñando, ¿ahora hasta cuándo? Hasta el amanecer. ¿Sí? Cuando hay veladas completas, ¿qué se siente? Nada más una persona dijo, ¿y los demás? ¿No acaso queremos o anhelamos aprender más de la palabra de Dios? Dejemos de dormir. Por eso dice, despiértate, tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Versículo 12 para terminar. Dice, mientras tanto, ya que terminó todo, ya se iba Pablo también a su viaje. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa. ¿Cómo lo llevaron? Sano y salvo. A pesar de su gran error, pudo regresar a su casa sano y salvo.
Y dice, y todos sintieron gran alivio. ¿Cómo quiere Dios que regreses a tu casa? Después de un hermoso servicio, después de estallar en adoración al Señor con esas hermosas alabanzas, después de escuchar la hermosa palabra del Señor, después que el Señor también pues te exhorta, ¿verdad?, a través de su palabra. No te sientas regañado en esta mañana, siéntete contento, porque el Señor manda su palabra para nuestro bien. Y muchas veces el Señor va a hablar fuerte, y muchas veces el Señor te va a enseñar cosas fuertes, de tal forma que todos nosotros reaccionemos y vengamos a lo que realmente venimos, a la casa del Señor. Amén. Podemos regresar a nuestra casa sanos, salvos, porque el Señor nos cuida, pero también gozosos todos, sintiendo un gran alivio en nuestros corazones. Amén. Para terminar, déjame contarte otra que le pasó a ese pobre pastor. Estaba hablando y obviamente empezaron a quedarse dormidos. Y esta es una anécdota, Yo no estuve ahí, pero me lo contó el pastor que pasó ese problema o esa circunstancia. Empezó a predicar y de repente uno se quedó dormido. El pastor se dio cuenta que esa persona se había quedado dormida, un varón, y estaba tan profundamente dormido que el pastor se dio cuenta y de repente golpea en el púlpito, ¿verdad?, fuerte, para que se despierte. Y cuando se despierta, aquel señor, ¿qué crees que gritó? ¡Helados! ¡Helados! ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? En esta mañana de verdad yo te invito a que puedas atesorar en tu corazón estos hermosos momentos. Como Iglesia de Aragón, en este momento ya queremos reunirnos y no hemos podido. Y tú que tienes la bendición de poder estar en este lugar, atesóralo con todo tu corazón. Amén. Te voy a invitar a ponerte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias una vez más te damos, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso mensaje, Señor, en que podemos reflexionar acerca de lo que venimos a hacer en este lugar. Ciertamente venimos a adorarte, venimos a exaltarte con todo nuestro ser. Pero Padre, perdónanos si en algún momento las preocupaciones o el cansancio nos distraen de una hermosa comunión contigo al estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos despiertes, que la luz de Cristo pueda alumbrarnos con intensidad, para que podamos brillar en todo lo que hagamos, que podamos recibir bendición al escuchar tu palabra, Señor. Esta bendición pueda permanecer aún en nuestros hogares al regresar, que esta bendición tuya pueda manifestarse en cada trabajo durante la semana, Señor, en cada estudio que tengamos, Señor, a nuestros hijos, en cada estudio que tengan en sus escuelas, Señor, que sean bendecidos por ti a través de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, que puedan atesorar tu hermosa palabra, que puedan amarte con todas sus fuerzas, con todo su corazón, Señor, hasta el momento que tú decidas regresar. Que tu iglesia esté despierta, que tu iglesia esté unida, Señor, que tu iglesia esté rebosando de alegría al estar en este lugar, Señor, anhelando esos tiempos hermosos de reunión, anhelando la Santa Cena y el regreso del Señor Jesucristo, y poder participar de ella hasta que el Señor venga. Gracias te damos, Señor. Obra en cada corazón, en cada vida. Ruego que si hay alguien, Señor, que está distraído por alguna preocupación,
Que tu Espíritu Santo venga haciendo una obra poderosa en ese problema, en esa situación, y que pueda estar bien concentrado, sabiendo que tú, Señor, habrás de dar salida en cada tribulación. Gracias, Señor, por lo que tú nos permites hacer, vivir cada día. Pero ahora enséñanos a hacerlo correctamente, a aprovechar bien el tiempo, porque ciertamente los días son malos, Señor. Bendícenos con toda bendición tuya, que podamos regresar a nuestras casas, así como dice tu palabra, con gran alivio y, Señor, con gozo en sus corazones. Te lo pedimos, Padre, y gracias te damos en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar.